Nuestros objetivos son los siguientes. 1. Crear un sistema que contenga un circuito eléctrico conformado por resistencias, fotorresistencias y una fuente de poder, una tapa que cubra total o parcialmente al circuito y un mecanismo que, según el peso que se le agregue, nos permita modificar qué porción del circuito será cubierta. 2. Determinar cuál es la relación que hay entre el peso y la corriente del sistema. Se identifican las siguientes variables. Variable independiente: el peso que se le agrega al mecanismo que modificará la posición de la tapa con respecto al circuito. Variables dependientes: la porción del circuito que se encuentre cubierta por la tapa, la cantidad de luz captada por las fotorresistencias, la resistencia de las fotorresistencias y la corriente del circuito. Variables controladas: el voltaje de la fuente de poder y la resistencia de aquellos elementos del circuito que no sean fotorresistencias. El diseño de nuestro experimento es el siguiente. Se ensamblarán, como se muestra en la ilustración, los siguientes elementos. 1. Un soporte universal. 2. Una liga con un clip. Se conectarán en serie los elementos 3 y 4, que son las fotorresistencias y las resistencias respectivamente, sobre el elemento 5, que es la protoboard. 6. La tapa que se encontrará sobre una base estable. 7. Un trozo de cáñamo que conectará a la protoboard con el recipiente en el cual se depositarán los pesos, que es el elemento 8. 9. La fuente de poder. Y 10. Un multímetro, por medio de los cuales se cerrará el circuito. A continuación se muestra la ejecución del experimento. Tenemos el siguiente circuito que está conformado por 2 resistencias y 2 fotorresistencias. El circuito está conectado a una fuente de poder con 7 volts. La corriente se mide utilizando este multímetro. El experimento sirve de la siguiente manera. Primero tapamos las fotorresistencias con una tapa para cambiar el voltaje. Luego, utilizando la liga de aquí y el paso de acá, podemos mover el circuito así. Y entonces medir los cambios en la corriente. Podemos ver que entre más peso se le echa al vaso, el circuito se mueve más y entonces se ve menos cubierto por la tapa. Para analizar los resultados, primero necesitamos saber la resistencia equivalente a las resistencias utilizadas en el circuito. Por medio del multímetro podemos ver que la resistencia de la primera es de 987 ohms y la de la segunda es de 578. Y además, como están en serie, podemos sumar ambas resistencias para ver que la resistencia equivalente es de 1565.6 ohms. Además, utilizando la fuente de poder, le damos al circuito un voltaje constante de 7.05 volts. Cada corrido del experimento registramos el peso que usábamos en la tapa, medido con una balanza, la corriente medida con el multímetro y calculamos aparte la resistencia de las fotorresistencias y el voltaje que existe en ambas fotorresistencias. En esta primera corrida podemos observar el estado del circuito cuando las fotorresistencias están completamente tapadas. Y al final podemos ver el estado del circuito cuando las resistencias están completamente descubiertas. Abajo podemos observar la relación del peso con la corriente y el voltaje. Podemos observar que mientras el peso aumenta, la corriente aumenta, y cuando el peso aumenta, el voltaje disminuye. Finalmente, podemos ver que estas observaciones tienen sentido, pues en esta última gráfica vemos que el peso es inversamente proporcional a la resistencia. Esto quiere decir que mientras más peso haya, menos resistencia tienen las fotorresistencias, de lo cual podemos concluir que mientras más luz le da, menos resistencia tienen.